Estamos libres de música ahora. Antes de pasar al tiempo de la palabra, me gustaría que pudiéramos orar unos momentos más y pídele al Señor que abra tu corazón, tu mente, que te ayude a enfocarse en su palabra en esta mañana. Padre, venimos delante de ti y nos da gran ánimo, nos da consuelo saber que nos dirigimos a uno con un poder ilimitado. Padre, en nuestra mente, desde nuestra perspectiva, dudamos muchas veces de tu poder. Limitamos lo que tú puedas hacer entre nosotros. Pero tú eres el creador de todas las cosas. Nuestra existencia, desde el momento de nuestra concepción, se debe a tu voluntad, se debe a tu poder. Nuestra vida en este momento depende de que tú nos sostienes. Y Padre, reconocemos que como tú hiciste este mundo y nos creaste a nosotros, que tú y solo tú nos dices cómo debemos vivir en este mundo. Solo tú tienes esa autoridad. Y Padre, gracias que tenemos tus palabras que nos dan sabiduría, que nos ayuden a vivir cada día conforme a tu voluntad. Y Padre, en esta hora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando entre nosotros. Padre, revélanos nuestro pecado, revélanos nuestra debilidad, revélanos nuestra rebelión. Y Señor, te pido que produzcas arrepentimiento, produzca, Señor, esa tristeza de ver dónde estamos y dónde deberíamos estar, Padre. Ese arrepentimiento genuino que nos lleva a lo que es verdadera vida. Haz esto en nosotros, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueve nuestros deseos hoy, Padre. Padre, hoy rendimos nuestra voluntad delante de ti. Dile al Señor eso en ese momento. Dile en tu corazón: Señor, rindo mi voluntad delante de ti hoy. Abre mi corazón, Señor. Quiero que obres en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Oh Padre, que yo muera para que Cristo sea exaltado, que yo disminuya y que Cristo sea magnificado, glorificado, exaltado en esta exposición, Señor, de tu palabra. Usa y ayuda, Señor, a este vaso de barro. Eso soy, Señor, a comunicar tu palabra y poderla aplicar a tus hijos y a tus hijas con poder. Y Padre, los que no te conocen, Señor, que puedan ser atraídos a ti, Señor, que puedan entender su necesidad de un Salvador y que puedan ver que únicamente Cristo es ese Salvador. Y es en tu nombre, Jesús, que lo pedimos. Amén. Amén. Lucas 1. Pueden ir buscando Lucas 1 nuevamente en sus Biblias. Es sumamente fácil ver que el mundo en que nosotros vivimos no está bien. Las evidencias de esa realidad sobran, ¿verdad? El mundo en que vivimos no está bien. Vemos guerras donde personas se están muriendo. Vemos personas yendo a un campo de batalla a dar sus vidas por una causa que no parece tener sentido, no parece tener valor. Y ahí están, vemos países con terribles problemas de inseguridad, situaciones políticas vergonzosas,
vemos a nivel político avaricia, vemos violencia, a nivel familiar, a nivel de nuestras comunidades, vemos familias rotas, ¿verdad? Por adicciones, por egoísmo, por infidelidades, un sinfín de problemas. Vemos a personas sufrir luchas emocionales, ¿verdad? Personas con luchas reales a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Personas que luchan años con enfermedades, personas que han sufrido abusos. Abres las noticias y prendes la tele al canal que te guste y 90% de lo que vas a ver ahí son noticias malas, ¿verdad? Si no es que más que 90. Y ninguno de nosotros, de igual manera, estamos exentos de esas realidades. Cada persona en este mundo, incluyéndonos a nosotros, ha experimentado tristeza, ha experimentado traición, ha experimentado tragedia. Somos nosotros testigos de esa realidad del mundo roto en que vivimos. Es un mundo profundamente roto. Pero ¿saben qué? Dios no creó el mundo así. Ninguna de esas cosas que acabo de mencionar estuvo en el principio en el mundo que Dios creó. No fuimos diseñados para vivir en un mundo como el que experimentamos hoy y lo sentimos, ¿verdad? Lo percibimos constantemente. Algo no está bien en este mundo. Y esa perfección original con que Dios creó el mundo se perdió porque el hombre rechazó la palabra de Dios. En su incredulidad, el hombre prefirió creer la palabra de la serpiente. Si conocemos la historia de Génesis 3, el hombre prefirió creer la palabra de la serpiente por encima de la palabra de Dios, por encima de la palabra de su creador. De ahí se desencadenó todo. ¿Sí? Pero ese día que el pecado entró en el mundo, no solo se perdió la perfección del mundo, también el ser humano perdió su conexión, su relación con su creador. Eso se perdió también. Y entonces, desde ese día, toda la humanidad nacemos, dice la Biblia, en Adán. Nacemos con la misma naturaleza pecaminosa. Y como nuestros primeros padres, Adán y Eva, nacemos en pecado y hacemos las mismas cosas. En incredulidad, en egoísmo, no aceptamos, rechazamos que nuestro creador sea nuestro rey. Vivimos a nuestra manera. Y nuestro pecado nos separa de Dios. La Biblia es claro que nuestro pecado crea una brecha entre nosotros y Dios que es impasable. Esa relación por nosotros mismos no puede ser restaurado. Es imposible. La Biblia dice que si morimos en nuestros pecados, estaremos separados eternamente, no temporalmente, eternamente de Dios. La semana pasada en CGR prediqué sobre Judas. ¿Se acuerdan de Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo? En ese texto que vimos la semana pasada, la Biblia dice que Judas murió y fue al lugar que le correspondía. ¿Sabes cómo se llama ese lugar? El infierno. Judas fue al infierno. ¿Y tú sabes hace cuántos años murió Judas? O sea, aproximadamente 2000 años. Y hoy ahí sigue Judas. Está en el infierno 2000 años después. Y 2000 años de hoy va a seguir ahí. Y en 5 o 10,000 años más, ahí va a seguir Judas. Es una separación eterna de Dios. Pero desde el momento de ese primer pecado, Dios puso en marcha un plan para rescatarnos. Dios escogió un hombre llamado Abraham y de él formó una nación que se llamó Israel. Les dio a Israel su ley
les dio a Israel un sistema de sacrificios para que sus pecados a través de esos sacrificios pudieran ser cubiertos. Y ellos haciendo esos sacrificios, cumpliendo con esas leyes, pudieran vivir entonces en relación con Dios. Pero ¿saben qué? Sacrificar animales no fue una solución perfecta, no fue una solución permanente, porque cada vez que ellos pecaban, tenían que sacrificar otro animal. Así estaban, matando, sacrificando, ofreciendo sangre continuamente, todas sus vidas. Y a través de esos sacrificios, a través de ese derramar de sangre para cubrir pecados, Dios estuvo enseñando al mundo que la única manera en que los pecados pueden ser quitados, borrados, pagados, fue así, por medio de derramar sangre. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El problema es que ninguno de esos sacrificios fue un sacrificio perfecto. Ninguno fue un sacrificio suficiente. Siempre tenías que matar otro animal. Ninguno fue un sacrificio adecuado. Ninguno resolvió verdaderamente el problema del pecado. Y entonces Dios, en su amor, en su sabiduría, en su compasión, Dios decidió ir y sacrificarse a sí mismo para quitar los pecados del hombre. Dios decidió ir y proveer un sacrificio perfecto. Pero ¿cuál es el problema? La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo físico. Dios no tiene venas. Dios no tiene sangre. ¿Cómo irá Dios como el sacrificio perfecto y derramar sangre para proveer una redención para los pecados de su pueblo? Para poder ser ese sacrificio perfecto y derramar su sangre, Dios tiene que tomar cuerpo humano. Esa es la maravilla del Evangelio. Dios es tan sabio, Dios es tan bueno, que vino y tomó cuerpo humano para poder ser ese sacrificio perfecto y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados, para tomar nuestro lugar. Y esa historia, ¿cómo sucedió esa maravilla que llegamos hoy? ¿Cómo fue que el Dios del universo dejó su trono para hacerse hombre, para tomar un cuerpo humano con venas, con sangre, para servirnos, para amarnos y para morir en nuestro lugar? Esa es la historia que llegamos hoy en Lucas 1. Y ahora, lo que vamos a estudiar hoy, realmente María es la heroína de ese relato. Y vamos a enfocarnos ahorita en su vida, vamos a enfocarnos en su fe, en su respuesta al Señor de María. Pero doy esa introducción. ¿Por qué? Porque no quiero que pierdan lo que está detrás de esta historia, lo que está detrás de lo que está sucediendo con María. El Dios del universo en esta historia está haciendo lo impensable, lo imposible para salvar rebeldes como tú y como yo. Y oramos que en su gran misericordia sigas salvando en este lugar hoy. Si Dios permite, en nuestras comunidades, que siga salvando a miles más en las comunidades que nos rodean. Eso es nuestro deseo. Vamos a dar lectura ahora a estos versículos. En estos días, María, estamos en versículo 26. Versículo 26 de Lucas 1. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres.
Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez también, ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, vamos al siguiente diapositiva. Vemos en este primer versículo que realmente Dios está actuando. Gabriel es enviado a María. Gabriel, el ángel, el mensajero de Dios, es enviado a María, ¿no? Gabriel recibe sus instrucciones. Con uno de los correos electrónicos que tengo, el remitente puede ponerle una etiqueta al mensaje que te manda, que es un mensaje de baja importancia, de importancia normal, o mensaje de alta importancia, y esa etiqueta aparece cuando te llega el correo. Y este correo, ese mensaje, ese texto que le llega a Gabriel de una nueva instrucción, en una nueva misión, tenía esa etiqueta de alta importancia. Ese es el mensaje más importante que Gabriel ha recibido jamás. Y yo imagino que le entra la notificación y Gabriel le empieza a leer el mensaje y se emociona. Ese es un mensaje de alta importancia, una misión importante. Y a la medida que va leyendo Gabriel el mensaje, va cambiando su cara. Y termina pensando Gabriel: híjole, pero ¿cómo le voy a decir esto? Definitivamente eso no es un mensaje normal. Vamos a llegar a ese mensaje en unos momentos. Gabriel es enviado a María, a Nazaret. Ahora, ¿quién es María? Vamos al siguiente. ¿Quién es María? Bueno, tal vez si tienes un trasfondo católico, creciste con un concepto de María que la eleva quizás casi al mismo nivel de Jesús. Bíblicamente entendemos que ese es un error. La Iglesia Católica sostiene muchas enseñanzas con respecto a María que no vienen en las Escrituras. Son cosas que ellos han inventado porque no se sostienen en ninguna parte de las Escrituras. Pero a pesar de que quizás ellos tienen una perspectiva de María demasiada alta que la Biblia no le da, podemos entender que fue un instrumento escogido por el Señor. Podemos admirar la fe de esa mujer sin caer en estos errores. Bueno, María era una joven judía, probablemente de unos 14 a máximo 17 años. Ellos se comprometieron para casarse desde una edad muy joven en aquellos tiempos. Y a nivel humano, lo más sorprendente es que el ángel es enviado a ella. Es que María, desde una perspectiva humana, no tenía importancia alguna. ¿Sí? O sea, al escuchar lo que va a pasar con María, la gente no iba a decir: no, pues claro que María, ella es de una familia importante.
claro, sus abuelos, sus padres han sido una familia, hombres destacados en nuestra nación, han sido líderes políticos o líderes religiosos. Nada de eso, ¿no? Nunca iban a pensar, claro que debe ser María. No. O sea, María es de un pueblo que nadie reconocía, que nadie quería visitar. No era un pueblo mágico, ni mucho menos. Era ese pueblo que ni siquiera es decirle a la gente que vienes de ahí, ¿verdad? Si te preguntaban de dónde eres, ya por el Istmo, ¿no? O sea, no querías decir el pueblo es en específico. Nazaret, su pueblo, tiene mala reputación, mucha corrupción. Es un lugar muy, muy difícil, muy pesado. Sí, ese es Nazaret, de donde viene María. Dice Nataniel en algún momento, uno de los discípulos, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Esa es la reputación que tiene Nazaret. Entonces, ella es una candidata muy improbable a ser elegida para traer al mundo al Mesías, ¿sí? Si das, creo que aparece una cita ahí de un comentarista, y él dice: según todos los indicadores, su vida no sería extraordinaria. Se casaría con un hombre humilde, daría a luz a numerosos niños pobres, nunca viajaría a más de unas pocas millas de su casa, y un día moriría como miles de personas antes de ella, un don nadie, en un pueblo de nada, en medio de la nada. Esa es María. Pero Dios tenía otros planes para ella. Sí. Ella era una pieza esencial en la historia más importante de todos los tiempos. Esa es María. Ahora llegamos al anuncio del ángel. Vamos al siguiente, el anuncio del ángel. Bueno, es interesante que Lucas dedica bastante espacio a contarnos sobre la respuesta de María a la noticia de que viene un niño, ¿verdad? Que ella tendrá un hijo, se llamará Jesús, y que su reino sería un reino eterno, y que ella sería la madre terrenal de ese hombre, ¿no? Dice el texto, y entrando, ¿no? Como que nos da a entender que el ángel ni toca la puerta, no saca una cita con María, no pidió permiso, entró. Entonces Dios, vemos que a través de este ángel le está apareciendo inesperadamente a María, interviniendo en su vida con un propósito para su vida de María. Y quiero que entiendas eso. Dios de un minuto a otro puede traer circunstancias a tu vida que cambian la trayectoria de tu vida. Y lo hace para que cumplas el propósito que Él tiene para ti. Mañana puede ocurrir algo en tu vida que cambia la trayectoria de tu vida para siempre, ¿sí? Yo te podría dar ejemplos de momentos así en mi propia vida. Es lo que está pasando aquí con María. Y lo primero que el ángel le dice es: muy favorecida, el Señor está contigo. Un mensaje de consuelo. Viendo lo que vimos de quién es María, ¿qué podemos decir? Pues nadie le importaba en el mundo. A María no le importaba a nadie realmente, pero a Dios sí. Dios la vio y dice: muy favorecida, el Señor está contigo. Dios decide poner su favor sobre ella, no por algo en ella, sino por la gracia del Señor. Él la eligió a María por su gracia. ¿Sí? Y seguramente cuando María ve al ángel, escucha esas palabras, dice: pero ¿cómo muy favorecida? Si yo soy de Nazaret, de familia pobre. No se equivocó Gabriel de casa. Seguramente iba a Jerusalén y se perdió por el camino y terminó en Nazaret y no sabe a dónde va. Y eso nos recuerda: Dios usa para tareas grandes e importantes a personas que parecen comunes y promedias e insignificantes a los ojos del mundo. Dios no se equivocó de casa.
Llegó exactamente a la persona indicada, a María, ¿sí? Piensa en el gran rey David, ¿no? Uno de los personajes más famosos de toda la Biblia, rey David. ¿Qué fue David? Era un pastor de ovejas, ahí en el campo. Era el menos probable, el menos prometedor de sus hermanos, ¿verdad? Cuando el profeta fue, el padre sacó todos sus hijos, menos David, porque seguramente no iba a ser David. Y Dios usó a David. Piensa en Ruth, ¿verdad? Una viuda, migrante, los discípulos, pescadores, sin importancia alguna en la sociedad. Dios usa personas muy normales en su plan de redención para cumplir grandes cosas en su reino. Y eso quiere decir, hermanos, que me puede usar a mí y te puede usar a ti para cumplir cosas grandes e importantes en su reino. Y bueno, aunque las primeras palabras del ángel son de ánimo, ella se asusta, que es perfectamente entendible, ¿no? A lo largo de la Biblia no son muchas veces que los ángeles le aparecen a las personas, son pocas veces. Entonces ella seguramente está pensando, ¿esto es real? ¿Qué está pasando? ¿Estoy alucinando? ¿Qué está pasando? Está asustada. Y el ángel continúa entonces y le da la sorprendente noticia que ella va a concebir por el Espíritu Santo y va a dar a luz a un hijo. Y el mensaje incluye detalles, ¿verdad? Ella no tendrá que dudar si comprarle ropita para niño o para niña. El ángel le dice, será un hijo, ¿sí? Tampoco tiene que pensar qué le va a poner, porque su nombre será Jesús. Y Jesús será, le dice el ángel, grande. Ese bebé que tú vas a cargar en tu vientre va a ser grande, no va a ser cualquier hijo, grande. O que pudiéramos ver a Jesús así, como grande, que nuestro corazón lo atesorara, lo valorara de esa manera como grande. Y luego dice que va a ser el Hijo del Altísimo. ¿No? Seguramente ella pensaba, ¿hijo de quién? O sea, si yo voy a ser la madre, el Hijo del Altísimo, ¿cómo es posible? ¿Será hijo de Dios ese niño? Entonces yo imagino a María luchando, tratando de comprender cómo es posible que mi hijo también será hijo de Dios y que tendrá un reino eterno y que se sentará sobre el trono de su padre David. O sea, no sabemos si María tomó todos esos datos y sacó la conclusión, pudo entender que si todo eso va a ser cierto de mi hijo, la única conclusión es que el ángel estaba hablando del Mesías. Tal vez en el momento perturbada, solo entendió, Dios me está llamando a ser la madre de un rey. No sabemos qué pudo haber estado pasando por su mente. Pero vemos luego en versículo 34, un poco como la respuesta de Zacarías que vieron la semana pasada, cuando él recibió el mensaje del ángel 6 meses antes. Pero ella dice, ¿cómo será esto? Soy virgen. Creo que la respuesta de Zacarías, ¿verdad? El ángel le sanciona, le castiga por su respuesta porque creo que fue una respuesta de incredulidad. Él tenía ejemplos de Dios haciendo lo mismo, dando hijos a personas en su vejez. María, yo creo que su respuesta es una de confusión. Yo no entiendo qué me estás diciendo. Eso no, la matemática no da aquí. Simplemente no entiendo, ¿sí? Hoy, pues en teoría con la ciencia, algo así podría ocurrir, ¿no? Pero en el primer siglo era una imposibilidad. Si estás embarazada, pues no eres virgen. Y punto. ¿Sí? Pero el ángel le dice, Dios va a poner vida en tu vientre. El poder de Dios va a hacer esto. No habrá ninguna intervención humana en esta ecuación. Y eso nos recuerda, hermanos, que desde principio a fin la salvación es del Señor. Él lo hace todo. ¿Sí? Y ahora quiero que hagamos una pausa acá y tratamos de entender lo que Dios le estaba pidiendo a María. Imagínate,
O sea, parece que María es una persona que tiene buena reputación como una joven que se ha conservado en pureza, está esperando su matrimonio, pero ella sabe, cuando la gente se entera de que está embarazada, los chismes del pueblo pequeño van a ser brutales, ¿sí? Creo que aparece en la siguiente lo que dice un comentarista: si este escenario sigue siendo escandaloso en nuestra, todo se vale, juega según tus propias reglas cultura, imagina qué habría sido en su cultura, de no todo se vale, todo estrictamente según la ley de Dios cultura. Era un escándalo mayor. Su propia gente, su propia familia, con toda probabilidad le van a rechazar a María hasta cierto punto, ¿no? Y ella será movida al margen de la vida familiar, de la vida de la sociedad. Por eso que obviamente ha hecho, imagino a sus hermanos, a sus hermanas, diciendo: María, a ver, claro que un ángel te visitó, ¿verdad? Siempre pasa así, que las mujeres se quedan embarazadas por una visita de ángel, ¿verdad? Ya dinos, María, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ella estaba, todo eso seguramente estaba pasando de su mente. Ella sabe, toda la comunidad la va a ver como una mujer adúltera, ¿no? Porque legalmente ya pertenecía a José, ¿no? El compromiso era así en esos tiempos. La van a ver como una chica sin principios, ¿sí? Todo eso está pasando por su cabeza de María. Y luego, ¿y si José decide abandonarme? ¿Cómo le voy a decir a José? Por supuesto, José va a pensar: no, mi amada novia María, que la quiero tanto, tristemente no es una mujer honrada. No es una mujer íntegra, prudente, como yo había pensado. Yo creía que era así, pero ya estoy tristemente, dolorosamente enterándome que es otra. Y todos le van a decir a José: José, conserva tu honor, corta con ella, termina tu compromiso. Con ella por ahí no es. No, o sea, creo que para ella, cuando ella se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo a través del ángel, en su mente, ella da por sentado que el matrimonio ya no se va a dar. Él no me va a querer ahora. Toda la visión de formar un hogar con su amado José y experimentar la felicidad de un matrimonio, criar niños juntos, en ese momento se convierte en una imagen de una madre soltera, marginada, rechazada. ¿Qué cambio? Entonces, claro que María tuvo temor en ese momento, pero lo que vemos es que su fe fue más fuerte que su temor. Su fe fue más fuerte que su temor. Y entonces, versículo 38, ¿qué dice María? Vean la madurez y la humildad con que responde María: aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No te mueven esas palabras? Se rindió ella a la voluntad de Dios en su vida. Y eso es historia, hermanos. Esto realmente pasó. Entonces, al decir esas palabras, hágase conmigo según tu palabra, fue una decisión que marcaría toda su vida. Eso ella tenía claro. Y a todas luces, viendo lo que ella veía en ese momento, no de una manera positiva, sino de la manera más negativa y más vergonzosa. Eso es lo que ella entendía en ese momento. Eso, yo no veo cómo eso puede ser algo positivo para mí. Y sí, el ángel le había dicho que sería el llamado Hijo del Altísimo y que reinaría sobre un reino que no tendría fin, pero en ese momento yo creo que a su temprana edad, una chica de 15 años quizás, ella solo ve lo difícil de los próximos días y próximos meses, cuando todo lo que se va a desencadenar al resultado de mi embarazo me suceda, ¿no? Eso es lo que ella está pensando, eso es lo que ella está viendo en ese momento. Y no estaba equivocada, ¿verdad? José, ¿qué hizo? Al principio reaccionó exactamente como ella esperaba.
pensaba divorciarla, terminar con el compromiso, ¿sí? Pero creo que con esas palabras, hágase conmigo conforme a tu palabra, ella nos está mostrando cómo se ve la fe cristiana, cómo se ve la fe verdadera. En María vemos una gran confianza en Dios. Vemos una obediencia sin reservas. Hágase conmigo, Señor, según tu voluntad. Una obediencia sin reservas. María le dijo que sí a Dios. Aun cuando no entendía mucho, aun cuando solo veía lo que iba a perder por decir que sí a Dios, pero confiaba. Como dice el versículo 38, María confiaba. Lo que dice el ángel, ninguna cosa será imposible para Dios. Dios es el Dios del imposible. Y cuando respondemos en obediencia, cuando respondemos en fe a su palabra, siempre resulta en mayor bendición. Cuando respondemos en obediencia y fe a la palabra de Dios, siempre resulta en mayor bendición. Entonces, quiero terminar viendo tres lecciones que podemos aprender de esta historia. Vamos al siguiente. Y otro clic ahí. Número 1, la primera lección que saco de esta historia es esta. Sigue confiando en Dios, incluso cuando no puedes ver como algo bueno, puede salir de lo que estás viviendo. ¿Has estado ahí? Yo no veo cómo algo bueno puede salir de lo que yo estoy viviendo. Eso está todo mal. Ahí estaba María. Pero debemos seguir su ejemplo y seguir confiando en Dios, ¿no? Y con María su respuesta no es inmediata, ¿verdad? Ella tiene preguntas, pero tampoco insiste en tener todos los detalles, ¿verdad? Aunque no lo pudo ver todo, ella dice, ok, si tú, eso es lo que me estás pidiendo, yo soy la sierva del Señor. ¿Sí? Ella reconoce que Dios es el ser supremo y que ella le debe su confianza a Dios, ¿no? Y quizás tú estás ahí en un momento en que no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Estás confundido. No tienes muy claro hacia dónde vas. ¿Qué estás haciendo, Dios, en mi vida? Yo creí que el Señor era bueno. Yo creí que cuidaría de mí, que me proveería, pero con todo lo que me está pasando, me está costando trabajo confiar ahora en Dios. Pero espero que el ejemplo de María que te pueda animar hoy, sea que entiendas o no lo que Dios está haciendo en tu vida, que puedas como María confiar. Dios es el Rey bueno del universo y puedo siempre confiar en Él. Dios es el Rey bueno del universo y puedes siempre confiar en Él. Sigue confiando en Dios, incluso cuando no puedes ver como algo bueno, puede salir de lo que estás viviendo. Número 2, dale otro clic ahí. Decide decirle que sí a Dios. Vemos que María rindió su voluntad a Dios. María respondió al llamado de Dios en su vida con un sí. Y entiende, requiere siempre valor decirle que sí a Dios. Requiere valor. Puede implicar que tengas que despedir de oportunidades, de la reputación, la buena aceptación que tienes con tus compañeros en el trabajo, en la escuela. Requiere valor renunciar nuestra propia voluntad. No es fácil. Y lo que vemos con María nos recuerda es que venir a Cristo nunca sucede según nuestros términos. Venir a Cristo nunca sucede bajo las condiciones que nosotros ponemos. Jamás. ¿Sí? Y María lo entendía. María estuvo dispuesta a sufrir la desgracia, miradas, chismes de personas que no creerían su historia. Y ella lo aceptó. Ella no dijo a Gabriel, híjole, Gabriel, gracias pues, por considerarme, pero sabes que yo no creo que esto es para mí. No lo dijo así. Tampoco fue como, bueno, negociemos, Gabriel. O sea, si tú me permites esto, si no me quites aquello, si no me mandes tan lejos, entonces te sigo.
¿verdad? No, su respuesta fue una respuesta de fe. De fe. Aquí tienes la sierva del Señor. Sea conmigo de acuerdo a tu palabra. ¿Sí? Su respuesta es, yo no sé cómo va a salir todo esto, pero si Dios me está llamando, yo soy tu sierva. No puso condiciones. Ese fue el llamado para María y ese es el llamado para nosotros hoy, hermanos. Sí, es que si te cuesta confiar en Dios cuando te llama a hacer algo difícil, fuera de tu zona de confort, cuando tú ves, yo no veo cómo esto va a salir bien, es que Dios te creó. Dios hizo todo esto que estamos viendo para salvarte. Puedes confiarle su vida a Dios sin reservas, sin miedo. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Tú crees eso? Dios sabe mejor que yo lo que necesito. Él sabe mejor que tú lo que te hará completo y satisfecho. Podemos pasarle a Dios el control como lo hizo María. Y esa es la vida cristiana. Ella nos está mostrando cómo se ve la vida cristiana. Mi vida ya no me pertenece. Yo ya pertenezco a otro, ¿verdad? Ya pertenezco a Cristo. Él es mi rey. Yo ya no me mando solo. ¿Sí? Yo creo que es natural, queremos subir en la vida, alcanzar nuevos niveles, pero a veces obedecer a Dios parece que es un llamado a sacrificar, un llamado a perder. Así fue en ese momento para María, ¿no? Pero 2000 años después estamos recordando su vida. 2000 años después estamos siendo instruidos y desafiados por su fe. No fue un llamado a perder. Fue un llamado a la mayor bendición que un ser humano ha experimentado en esta vida, ser la madre de Jesús. Jesús dijo en Mateo 16:25, si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. María trató de aferrarse a su vida. No, es que estoy comprometida con José. Eso es imposible. Tengo planes. No. Jesús dijo, si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Sí? Y número 3, el último, obedece sin importar el costo. Obedece sin importar el costo. María no solo confía, no solo acepta la palabra del ángel, pone a disposición su cuerpo para traer al mundo a Jesús. Dice, ok, se haga conmigo. Si tú necesitas mi vientre, mi cuerpo, aquí está, Señor. Ella no podía entender ni ver cómo terminaría todo, pero actuó en obediencia a la palabra de Dios y su obediencia cambió el mundo para siempre. ¿Sí? Ella sintió miedo, el texto lo dice. Probablemente sentía deseo de huir, de rechazar, pero ella no obedece sus emociones, obedece la palabra de Dios. ¿Sí? A veces no sabemos la importancia de un solo acto de obediencia. Y lo que veo ahí también, ella no obedeció a sus emociones, sino a la palabra de Dios. Cuidado con tus emociones. Tus emociones te pueden engañar, pueden hacerte cometer un error garrafal porque sentí mucho deseo, sentí mucho enojo, sentí mucha tristeza. Tus emociones normalmente no son una guía confiable. Y ella no fue guiada por sus emociones, sino por la palabra de Dios. Entonces María aceptó la voluntad de Dios para su vida y Dios pide lo mismo de cada uno de nosotros. Como ella, debemos actuar en obediencia, incluso si pierdes una gran oportunidad o tienes que renunciar a algo que pensabas que querías para tu vida. Incluso si las personas dudan de lo que estás haciendo. Seguir a Jesús, obedecerle muchas veces es costoso, pero siempre resulta en mayor bendición. María le dijo que sí a Dios, que no se haga mi voluntad. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu respuesta a la voluntad de Dios en esta etapa de tu vida?
¿Cómo ha sido tu respuesta a la voluntad de Dios en esos primeros meses de 2026? Yo quiero quiero animarte. Toma la decisión de decirle que sí a Jesús y a su palabra. Responde con la fe de María. Ora y pídele a Dios: Dios, ayúdame, haz que mi corazón esté dispuesto. Y Dios va a escuchar, Dios va a oír esa oración y va a empezar a trabajar en tu vida. Una transformación en tu vida es posible. La dirección y bendición de Dios en tu vida es posible, aunque implique un sacrificio. ¿Por qué podemos tener esa certeza? Porque Jesús estuvo dispuesto a sacrificar y entregar mucho más de lo que María o Pablo o cualquiera de nosotros alguna vez daremos. En amor Jesús entregó todo y dijo: yo iré, yo los quiero salvar, yo los amo. Y le costó todo. Le costó todo. Hizo la voluntad de su Padre hasta la cruz y murió tomando el castigo por nuestros pecados sobre sí mismo. Por eso podemos tener la seguridad de que seguir a Jesús, obedecer a Jesús, siempre resultará en mayor bendición. Y porque Jesús hizo eso, amigos que estás aquí, que no conoces a Jesús, porque Jesús vino y dio su vida, podemos ser perdonados de nuestros pecados, rescatados del juicio eterno por medio de la obra y sacrificio de Jesús. Entonces yo te quiero preguntar, si no conoces a Jesús, ¿has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Permitirás que el gran rey anunciado a María en este texto sea el rey de tu vida? Es que no hay persona en este lugar, en este pequeño salón, en este mundo que no necesite la obra de redención. No hay quien no necesite lo que solo Jesús te puede dar. Solo Él puede rescatarte, solo Él puede salvarte de tus pecados. Entonces yo te quiero invitar que le digas que sí a Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Solo así encontrarás vida, solo así encontrarás esperanza, solo así encontrarás salvación. Amén. Vamos a orar. Qué historia. Padre, gracias. Nos maravilla la sabiduría de cómo llevaste a cabo la obra de redención. Padre, gracias que tú decidiste intervenir, no desde lejos, no a través de un intermediario, sino que tú viniste en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por el ejemplo hoy que vimos de María. Gracias por su fe. Y Padre, yo te pido por mis hermanos, por esta iglesia, que nos des la misma fe que tenía María. Ayúdanos a confiar en ti y vivir por ti todos los días. Gracias, Jesús, por tu palabra, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.